iPhone 11 versus iPhone XR. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento entre estos dos teléfonos con la última actualización de iOS 18. Actualmente ya vamos por la beta 6. Entonces los dos teléfonos están completamente apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Si les hundí el botón al mismo tiempo, vamos a ver cuál de los dos prende primero. Recuerden que iPhone XR está a mi derecha y iPhone 11 está a mi izquierda. Y no puede ser, por alguna razón no prende el iPhone 11. No sé qué pasa con el iPhone 11. Bueno, esta prueba de encendido pues vamos a dejarla como nula porque tardó bastante tiempo en prender el iPhone 11. Entonces, el iPhone XR es modelo 2018 y el iPhone 11 es modelo 2019. Vamos a confirmar aquí la actualización. Entonces podemos ver que los dos teléfonos ya están actualizados a sus últimas versiones. En cuanto a batería, pues bueno, el iPhone 11 está en un 100% y el iPhone XR también está en un 100%. Recién desconectados los dos. Entonces vamos ahora a mirar cómo estarían las cosas en cuanto a rendimiento. Ya más adelante vamos a ver los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Todos los dos teléfonos tienen las aplicaciones cerradas, todos los dos teléfonos cargados al 100%. Vamos a iniciar con Snapchat. Todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Podemos ver que el iPhone 11 bastante rápido. Vámonos ahora con YouTube. Entonces bien, pues podemos ver que no hubo una diferencia muy grande. Vamos ahora a mirar por aquí los videos shorts. Bien, vemos que los dos se están comportando bien. Después de que la aplicación esté abierta, pues prácticamente no va a haber una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Pinterest. El iPhone 11 primero, y así es como debe de ser. Vámonos ahora con Facebook. El iPhone 11 primero. Bien. Vámonos ahora con Instagram. El iPhone 11 primero, aunque bueno, el iPhone 11 como que abrió la aplicación primero, pero cargaron el contenido exactamente igual en los dos. Ya vemos que cuando estamos dentro de la aplicación pues no hay ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con X. El iPhone 11 primero y enseguidita el iPhone XR. Y pues bueno, así es como debería de ser, porque si vas a mirar de pronto mis videos más antiguos, vas a ver que en algunas ocasiones los teléfonos más antiguos eran más rápidos que los más nuevos. ¿Por qué? No lo sé, pero pues así pasaba. Pero ya vemos que con iOS 18 beta 6 pues no pasa tanto así, o incluso veíamos que la diferencia era muy mínima. Vámonos ahora con Speedtest. iPhone 11, iPhone XR enseguida. Vámonos ahora con TikTok. Aquí estamos viendo qué tanta diferencia hay entre una generación y otra. El iPhone 11 bastante rápido, podemos verlo aquí. Y el iPhone XR, bueno, se demora un poco más. Ya vemos que cuando estamos dentro de la aplicación pues funcionan bien los dos, pero más que todo cuando vamos a ver contenido, porque si vamos a grabar directamente desde la aplicación de TikTok y vamos a colocarles efectos y todo esto, ahí vemos que el iPhone XR puede que se quede un poco más corto que el iPhone 11. Vámonos ahora con Tumblr. El iPhone 11 bastante rápido, puedes verlo aquí. Aquí enseguida el iPhone XR. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone 11 bastante rápido. Estamos viendo como iOS 18 beta 6 le ha caído muy bien al iPhone 11. Y el iPhone XR pues no está mal, pero pues de igual forma siento que podría ser mejor. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone 11 bastante rápido. Vámonos ahora con Amazon. El iPhone 11 primero y aquí enseguidita el iPhone XR. Yo creo que si vas a ver mis videos más antiguos vas a ver que entre estos dos teléfonos no había prácticamente ninguna diferencia, y fíjate que ahora sí ya vemos que el iPhone 11 es un poco más rápido. Vámonos ahora con eBay. Vimos que en el iPhone XR tuvimos como una pequeña traba al momento de salir. El iPhone 11 ya lo tenemos abierto, bastante rápido. En el iPhone XR pues ya vino aquí enseguida. Vamos a mirar de pronto por aquí algunas publicaciones, porque así vamos a probar la memoria RAM. Entonces bien, podemos ver que se están comportando muy bien los dos. Vamos a deslizar por aquí. Fíjate que al iPhone XR como que se le caen un poquito los fotogramas, ¿no? Pero pues no está tan fuerte como con betas anteriores. Vamos a deslizar más por acá. Bien, siento que el iPhone XR como que se le caen un poquito los fotogramas, como que tiene una pequeña traba. Mira ahí como que se nota más o menos. Vámonos ahora con Mercado Libre. Bien, el iPhone 11 primero, bastante rápido. Aquí enseguida el iPhone XR. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones y vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, vamos a cargar esta otra de acá. A pesar de todo esto, el iPhone XR todavía sigue teniendo buen rendimiento, pero pues de igual forma sí ha empeorado a comparación con iOS 17. Pero con las últimas betas también siento que ha mejorado un poco, pero pues de igual forma todavía como que le falta. Es que siento que el iPhone XR le falta todavía. Vamos a dejarlos ahí. Bien,
Vamos a mirar las animaciones en el iPhone XR. Entonces lo que es Pinterest, Snapchat, YouTube, Facebook. Fíjate que Facebook ya estaba cerrado. Twitch, SpeakTest. Bien, pues vemos que las animaciones las sigue haciendo bien. Anteriormente veíamos bastantes trabas en cuanto a las animaciones. Al momento de entrar y de salir veíamos como mucho lagueo. Veíamos también lo que era como el delay, como que tocabas el icono y se demoraba un rato en entrar. En el iPhone 11 vamos a hacerlo también. Entonces miramos, el iPhone 11 sí que se siente mucho más fluido. El iPhone 11 se siente mucho más fluido que el iPhone XR. Cosa que anteriormente no era tanto así, porque el iPhone XR también se sentía muy fluido, pero pues ya con iOS 18 como que no tanto. Vamos a mirarlo aquí rápidamente. Me metí a la cámara, ni sé cómo. Entonces sí, no sé, el iPhone XR ya no se siente tan fluido como se sentía antes. No está mal, con iOS 18 pues no es que esté tan mal, pero pues de igual forma ya no se siente como antes, ¿no? Vamos entonces ahora a continuar con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Sí, ya sé que estos son juegos bastante livianos, no son exigentes, no son pesados, nada de eso, pero pues de igual forma lo hacemos para probar más que todo lo que es la memoria RAM. Vemos que el iPhone 11 abrió bastante rápido, ya lo tenemos prácticamente abierto. Y un momentico después pues ya venía el iPhone XR. Vamos a la pantalla de inicio, vamos a darles play a los dos. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Vamos a ver de pronto con estas aplicaciones qué tanta diferencia hay. Ya vemos que el iPhone 11 está un poco más rápido que el iPhone XR. Y pues bueno, así es como debería de ser, pero es que anteriormente con iOS 17 especialmente no se veía una diferencia tan grande entre estos dos teléfonos. El juego de Temple Run 2 ya lo tenemos prácticamente abierto en el iPhone 11. Seguimos esperando por el iPhone XR. Bien, vamos a darles play. Mira que el iPhone XR se siente como un poco más lento. No está lento, pero se siente más lento que con versiones anteriores. Porque toqué la pantalla al mismo tiempo y fíjate que se demoró un poco más de tiempo en reaccionar. Vámonos ahora con Subway Surf. Ahí los teléfonos se me tuercen un poco, es porque la mesa es demasiado lisa. Entonces con cualquier cosita ya se me están moviendo. En el iPhone 11 ya tenemos el juego completamente abierto. Seguimos esperando por el iPhone XR. Seguimos todavía esperando por el iPhone XR. Y ya lo tenemos abierto. Vamos a darles play. Fíjate que en el iPhone XR se ve como más trabas, ¿ves? Se ve como más trabas al momento de iniciar este juego. Pero de igual forma sí se siente que está un poco más lento y que tiene como más trabas. Vámonos ahora con el Free Fire. Toqué la pantalla al mismo tiempo y fíjate que en el iPhone XR como que se tardó un poco más de tiempo en abrir o en entrar. Vámonos ahora con el Free Fire a ver qué pasa. En el iPhone 11 ya lo tenemos completamente abierto. Seguimos todavía esperando por el iPhone XR. Y ahora sí, ya lo tenemos abierto en el iPhone XR. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con el Asphalt. Y mira nada más lo rápido que está el iPhone 11. Vamos a ver qué tanta diferencia hay con esta aplicación. Y ya lo tenemos completamente abierto en el iPhone 11. Mientras que seguimos esperando por el XR. Y ahora sí ya lo tenemos abierto en el iPhone XR. Bien, entonces vamos a dejarlos ahí. Vamos ahora a mirar las baterías, cómo estarían las cosas. Tenemos un 99% para el iPhone XR y un 98% para el iPhone 11. Bueno, por alguna razón parece que el iPhone 11 está gastando un poco más de batería. Entonces ya tenemos estos juegos y las demás aplicaciones abiertas. Les recuerdo que el iPhone 11 tiene 4 GB de memoria RAM, mientras que el iPhone XR tiene 3 GB. Entonces nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Asphalt abierto en los dos, el Free Fire cerrado en el iPhone XR, lo que es el Subway Surf cerrado en el iPhone XR, lo que es Temple Run 2 cerrado en los dos teléfonos, Temple Run 1 cerrado en los dos teléfonos. Fíjate que sí se nota un poquito de delay en el iPhone XR. Vámonos ahora con Mercado Libre, mira el delay, abierto en el iPhone XR cerrado en el iPhone 11. Mira el delay, o sea, es que no sé, el iPhone XR se siente raro con iOS 18. Vámonos ahora con eBay, abierto en los dos teléfonos. Y bueno, en esta aplicación sí reaccionaron rápido. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos teléfonos. En esta aplicación también reaccionaron rápido.
Mira el iPhone XR, es que yo lo siento raro con iOS 18, sinceramente. Vámonos con Spotify, abierto en los dos, Netflix, abierto en los dos, Tumblr, abierto en los dos, bien, reaccionando rápido, lo que es TikTok, cerrado en los dos, no es sorpresa, lo que es SpeakTest, abierto en los dos, lo que es Twitch, abierto en los dos. Fíjate que el iPhone 11 está reaccionando más rápido que el iPhone XR. Mira que al iPhone XR le cuesta como más trabajo reaccionar, puedes verlo aquí. Mira el iPhone XR como que se pega un poco, pero mira que el iPhone 11 sí está funcionando mucho más fluido. Vámonos ahora con X. Bien, abierto en los dos, pero fíjate que el iPhone 11 reacciona más rápido. El iPhone XR se ve que está más trabado. Mira que como que se caen los fotogramas, pero se recupera rápido, eso es lo que pasa, ¿no? Pero mira que sí se ve como un poco más lento el iPhone XR. Vámonos ahora con Instagram, abierto en los dos, y aquí exactamente igual, el iPhone 11 reaccionando bastante rápido, el iPhone XR se recuperó. Vámonos ahora con Facebook, bien, aquí sí están reaccionando rápido los dos. Vámonos ahora con Pinterest, bien, vámonos ahora con YouTube, abierto los dos. Vámonos ahora con Snapchat y abierto los dos. De igual forma yo te estoy mostrando aquí el funcionamiento tanto del iPhone 11 como del iPhone XR y ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones. Ya déjame saber tú cómo estás viendo el iPhone XR con iOS 18 Beta 6. De igual forma pues en mi canal principal falta todavía hacer la prueba de rendimiento y batería. Vamos a hacerla exclusivamente con el iPhone XR, con el iPhone 11 ya lo hice, con el iPhone 12 va a salir en pocas horas. En ese momento ya los dos teléfonos tienen 97% de batería. Vámonos ahora sí a mirar los resultados que tenemos en el Antutu y en el Geekbench. Bueno, solamente en el Antutu porque el Geekbench todavía no está funcionando en el iPhone XR. Entonces iOS 18 Beta 6. Para el iPhone XR tenemos un puntaje de 700.157 puntos. Para el iPhone 11 tenemos un puntaje de 868.649 puntos. Sinceramente estos puntajes en el iPhone XR han subido bastante, pero es que la verdad es que cuando lo estamos utilizando es que se nota que no está como tan fluido como antes. En la segunda prueba, porque recuerden que yo hago la primera prueba, después espero a que se enfríen y ahí ya vuelvo a hacer la prueba. Vemos que nos subió un poco más en el iPhone XR y en el iPhone 11 nos subió bastante también. Entonces para el iPhone XR en la segunda prueba nos dio un resultado de 747.290 puntos. Para el iPhone 11 921.387 puntos. Claramente el puntaje está mucho más alto en el iPhone 11, pero es que se siente, en el iPhone 11 se siente mucho más fluido. En el iPhone XR también ha subido bastante el puntaje, pero no se siente tan fluido como antes. Bien, entonces vamos a terminar el video con un 97% de batería para el iPhone XR y un 96% de batería para el iPhone 11. Por alguna razón el iPhone 11 está gastando como más batería que el iPhone XR. Cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver. Bueno, ya se igualaron en cuanto a batería con un 96%. Shakes when the bombs